Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata de Andrés Julio Portes, quien es gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, con quien vamos a hablar precisamente porque Fiona hizo desastre en unas 8 provincias del país, del este, pero también en el sistema eléctrico fue desastroso. Y queremos conversar con él a ver cómo se ha mejorado esto y qué queda por resolver. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación a su tan prestigioso programa. Bien. Una vez más, hacía mucho tiempo que no veía a Perso, sobre todo. Sí. ¿Verdad? No me tiene abandonado. Hemos mantenido una relación buena hace mucho tiempo. Bueno, fíjate, en el este, nosotros hemos recuperado el este ya prácticamente a un 100%, porque nos quedan en Higüey exactamente 3 comunidades por electrificar y entendemos que a más tardar mañana ya quedarían energizadas, que se refieren al Guineo, a Guaynábano y a Chabón Abajo, que está en el eje del circuito número 2 de la subestación 138-12-5, que va desde Higüey al Ceibo. Esa fue una línea de 22 kilómetros que el huracán... 22 kilómetros. 22 kilómetros que el huracán derribó totalmente. Don Andrés, ¿tienen ustedes idea de cuál ha sido el costo de esos daños en el área eléctrica de este huracán? En el área eléctrica todavía nosotros no hemos resumido los daños en su totalidad porque a medida que vamos avanzando se van agregando cosas y entonces quisiéramos dar una cifra mucho más exacta. ¿Pero tiene idea más o menos de cuánto puede estarse estimando? Ellos no, porque ello va variando cada vez y entonces porque nos gustaría... el gobierno hablaba de unos 20.000 millones a nivel general. A nivel general, sí. Que 9.000 millones de esos eran como el área agropecuaria. O sea, que el resto estaba entre el sistema eléctrico. Unos 11.000 millones que faltarían para vivienda, sí, claro, eléctrico. Porque como ustedes entenderán, fueron 5 ciudades del este, más Samaná, ¿verdad? Que en la parte ya noroeste, que también afectó en la concesión de norte. Y entonces yo tengo los datos exactamente, o todavía no tengo los datos aproximados. Y las concesionarias privadas, porque tanto en la Altagracia como en Samaná, hay una buena proporción de los usuarios que están conectados a una serie de proveedoras privadas. Es correcto. Bueno, en el caso de este, nosotros compartimos el territorio con la gente de CEPEN y ellos pues restablecieron su servicio también bastante rápido. ¿En qué proporción? Ellos lo han restablecido en un 100%. No, pero me refiero en qué proporción comparten. Bueno, esa proporción exactamente no te la tengo a mano, pero la concesión de CEPEN está referida al territorio de Bávaro de manera exclusiva. Básicamente a los hoteles. Sí. En el área del turismo. Exactamente, a lo que es Bávaro. Incluso para eso existe un mapa bien definido y todo aquello, donde se limita claramente. Que a nivel de usuarios será mucho menor, pero a nivel de consumo debe ser bastante significativo. Claro que sí, ellos tienen alrededor de unos 50.000 usuarios, en tanto de este tiene unos 745.000 usuarios. O sea, lo que pasa es que obviamente ellos tienen, la mayoría de sus usuarios son grandes clientes. Hoteles, grandes hoteles, restaurantes. Exactamente. Pero en el caso de aquellos, usted hablaba de 22 kilómetros de líneas y postes del tendido eléctrico que fueron derribados. Sí. En algunas comunidades también. ¿Qué ustedes, en el caso de personal y de equipos, tuvieron que utilizar para restablecer eso? Muy fácil. Fíjate qué pasa. Nosotros veníamos de la experiencia de David, de la experiencia de York también. David en el 79 y York en el 2000, en el 99. En el 99. Y ya conocíamos, ¿verdad?, cuál es el comportamiento de los ciclones y qué es lo que ocurre cuando estos fenómenos pasan. Y entonces en el staff de EDESTE se reunió varias ocasiones antes del paso del huracán, ¿verdad?, trazando su estrategia. Y nos permitió a nosotros apostar nuestras brigadas con tiempo
ya bien, con muy buena prevención, ¿verdad? Y apostamos toda nuestra brigada en cada una de las ciudades donde nosotros sabíamos que el ciclón iba a impactar. Nosotros en ningún momento descartamos la posibilidad de que el ciclón pasara o no pasara. Nosotros planificamos con la certeza de que iba a pasar. Porque como ustedes saben, los fenómenos naturales se dan pronósticos. Esto quiere decir que puede ser o no. Pero nosotros consideramos que iba a ser. ¿Comprende? Y entonces, en ese sentido... Se prepararon para lo peor. Para lo peor. Entonces no hay apagones en la zona este del país. Bueno, nosotros tenemos la energía demandada por toda la zona este, en nuestra área de concesión, que debe andar por un 97, 98%, ¿verdad? Y siempre hay averías, pero apagones no. Andrés. Una cosa son averías por los circuitos y precisamente por la condición de la red que tiene de este. Para el dominicano de a pie, sencillamente no hay luz. Exactamente. Le importa poco si es por avería o por otra cosa. Es que no hay luz. Pero es Y importante. más después de un fenómeno como este, donde hay que asumir que una buena proporción de todo lo que esté pasando allí es por avería. Entonces, ¿en qué medida estamos hablando de que el suministro realmente está llegando en esa zona? Bueno, fíjate, pero es importante aclarar el término, porque la gente tiene que conocer precisamente, ¿verdad?, qué es una cosa de la otra. Nosotros tenemos un abastecimiento de un 97-98% de la energía demandada por nuestros clientes. ¿Bien? Es decir, que ustedes pueden suplir lo que la zona requiere. Lo que requiere. Ahora, Bien. que haya una avería porque un jumper falló, porque un conector falló, porque un transformador falló, como fue el caso de Boca Chica recientemente, que falló el transformador de 50 MVA de la subestación de Boca Chica, son eventos y esas son eventualidades o contingencias. ¿Me Lo que entiendes? pasa es que después de un huracán hay que asumir que eso está a la orden del día. Exactamente. Entonces, por eso la pregunta, ¿en qué medida hay apagones en esta zona, independientemente de que su origen sea una avería o no? Claro, incluso es importante aclarar eso, porque la gente piensa que nosotros le estamos dando apagones y no es así. Lo que pasa es que las redes de este hace más de 20 años que son las mismas y el crecimiento vegetativo que se ha dado ha sido sobre la misma línea base de la potencia instalada a nivel de subestaciones, ¿verdad? ¿Y la por qué gente, no se sustituyen entonces esas líneas que ya están con 20 años de servicio? bueno, porque estamos en un plan de reconducción precisamente de todo el este. Y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, porque tienen estas redes condiciones muy deplorables porque no han sido sometidas a mantenimiento durante muchos Estas años. son líneas de transmisión, ¿verdad? No, de distribución. No. De De distribución. distribución. O sea que eso es la de distribución y todavía no hemos pasado a ver cómo está la transmisión. No, la transmisión está muy bien, diríamos. No, porque la transmisión tiene sí, los cables y Porque los, para los que- postes. Incluso después del paso del huracán. Sí. Mira, esto es importante que la gente se pueda educar en ese sentido. Cuando hablamos de la línea de transmisión, nos referimos a la alta tensión, que se transmite en 34.5, 69 kV, en 138 kV y en 345 Para que la kV. gente entienda que son esos postes grandes que ven. Las torres, con esas esas torres torres. grandes, ahí va Eso la es torre. la línea de transmisión. Y lo que está Entonces, abajo son los cables que llevan la energía a la casa, al negocio. Exacto. No, la Exacto, pero entonces distribución. la transmisión no se afectó. sí, se afectó. O ya pero- está repuesto. pero ya digamos. está repuesta en su Ok. totalidad. Entonces lo que queda es trabajo a nivel de distribución. De distribución y más bien ya a nivel de luz única. Esto es otro concepto que la gente debe conocer. De luz pública, Luz única. Ah, o sea, única. quiere ¿Qué decir es la eso? avería que en tu casa tú tienes, porque el cable por efecto del ciclón se despegó del triple, que el conector tiene un falso contacto. Pero ¿cuántos usuarios pueden estar afectados por ese tipo de avería? Por ese tipo de avería nosotros tuvimos más de 6.000 usuarios afectados. Y hemos rebajado... 745.000 clientes. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema de esos clientes afectados de esa manera? Que están en toda nuestra área de Concepción. O sea que cuando yo te doy ese dato, 6.000, hay clientes de esos que están afectados en Higüey, en Altomayor, en El Ceibo, Exacto. en Pero de esos Villamella, 6.000, tú sabes. esos Están 6.000 dispersos. son por el huracán Fiona. Básicamente, sí. ¿Y, en y este cuántos momento. de esos se han logrado resolver? Bueno, ya nosotros vamos alrededor de unos 1.800 averías de luz única por resolver. Incluso, ¿Por resolver o resueltas? no, por resolver. Ok, Por o sea sí. que cerca de 2.000 hogares siguen con averías entonces. en este De momento. luz única, sí.
Entonces, incluso por la lluvia y por la mala condición de la red, se originan también muchas averías de luz única y se originan problemas de avería en los ramales y en los troncales de los circuitos de distribución. Don Andrés. Si ustedes me permiten, yo quiero explicarle algo, que ahorita inicié con eso. Ajá. O sea, yo quiero decirle que la línea de transmisión, que son las AT, como nosotros la llamamos técnicamente, AT, son alta tensión. Y las líneas de distribución son la MT, media tensión. Las líneas de distribución andan a 12.500 voltios generalmente. En muchos casos del este todavía hay instalaciones antiguas que las tenemos a 416. O sea, no a 12 voltios, sino a 416. A 416 voltios, sí. Hay algunas subestaciones, como es el caso de Miche, que transmitimos desde el Ceibo a 40 kilómetros del Ceibo, ¿verdad? Con una línea de 34.5 que origina una caída de tensión importante. Y por eso en el Ceibo, en la subestación, tenemos un banco de regulación a la salida del transformador, ¿verdad? Y entonces los transformadores que funcionan en Miche están a 416, a 120, 208. En el caso de este, ¿cómo está el cobro de energía y también en aquellos casos de ciudadanos que están interconectados de manera ilegal? Bueno, te puedo decir que en el caso de este, hay una situación muy amorfa en ese sentido. Más sin embargo, en los primeros 15 días que nosotros asumimos la administración de este, rompimos el récord históricamente de cobro de la empresa en toda su historia. En apenas 15 días. ¿Cuánto fue? ¿Cuál es el porcentaje de pérdida? El porcentaje de pérdida de este es un asunto que estamos en estudio todavía, para dar una cifra precisa. ¿Y cuánto a la recaudaron población. entonces el récord? Bueno, recaudamos 2.400 millones en esa ocasión. Pero si rompieron el récord de recaudación, ¿deberían tener una idea de cuál es el porcentaje de pérdida? Pero es un asunto que está en estudio realmente, porque para dar un dato preciso, no es bueno hablar de un dato tan sensible como ese si no tenemos un dato acabado. Pero es un indicador básico de la gestión de las distribuidoras. Obviamente que sí. Portes. Tú eres muy aguda, Laura. Portes. En el caso de la electricidad en la República Dominicana, es penoso ver todavía a estas alturas esas conexiones, esa alambrería que parecen telas de araña, cuando en otros países la tendencia es que los cables estén soterrados. Aquí en República Dominicana hay urbanizaciones que iniciaron con los cables soterrados y lo que hicieron las EDES fue sacarlo por un asunto de las dudas de si estaban conectados ilegalmente, pero la tendencia es estar soterrado. Bueno, hacer una instalación soterrada en una ciudad sería lo ideal. Primero porque no estaríamos sometidos a las eventualidades de los fenómenos naturales. Sí. Eso por un lado. Pero es altamente costoso hacer ese tipo de instalación. Lamentablemente en nuestro país tenemos una instalación básicamente aérea y las urbanizaciones modernas que se acaban de construir hacen sus conexiones soterradas. Y eso... O sea, que ya las distribuidoras están permitiendo que aquellos que quieran soterrar su acceso lo hagan. Siempre se ha permitido. No, siempre se había permitido. Sí, Claro. Independientemente de que se solicitara, estaba prohibido por las distribuidoras que se tuviera soterrado porque quieren ver el cable, porque entienden que si no se presta fraude. El sector La Castellana estaba soterrado hace como 20 y pico de años. Ajá. Y hubo que sacarla de nuevo porque la sede de Sur dijo que había que sacar los alambres y lo sacaron. Pero eso puede ser porque se presentaron averías que ya resultaban imposibles manejarlas de manera soterrada. Eso puede ser. Pero no porque se haya prohibido, no creo. Porque es una instalación muy permitida y, muy segura. Habrá que mudarse para el este entonces. Sí, somos un país que estamos en la ruta de los huracanes y cada vez que llega un fenómeno, tumban todo ese sistema eléctrico, esas alambrerías, los cables. Entonces, debemos pensar en el futuro que es peor poner en emergencia las distintas ciudades cuando podemos tener soterrado eso. No nos estamos viendo en el espejo de Puerto Rico, donde un ciclón fue y arrancó el sistema eléctrico completo. Bueno,
Puerto Rico todavía tiene, entiendo que tiene como el 50% de sus usuarios sin energía todavía. Pero, Nosotros, pero no ahora, estamos ahora. hablando desde el huracán María. María. Exactamente. No, pero ahora con este huracán ellos tuvieron pérdidas importantes sí. y no se han podido recuperar. En cambio nosotros al cuarto día del huracán ya teníamos prácticamente entre el 85 y 90%. Pero hay que decir de que nuestro- las debilidades de ahora les quedaron como consecuencia de los efectos de María. De María, que fue un huracán categoría 5 que atravesó de lleno la isla, Claro que circunstancia que gracias a Dios no hemos tenido aquí. Claro que sí, Don eso Andrés, es verdad. Esa infraestructura eléctrica que usted dice que es vieja, 20 años que se da mantenimiento, ¿cuál es la característica, por ejemplo, de los postes? Que ¿Son de pinos todavía? ¿Son madera? No, nosotros son tenemos cemento. un híbrido en ese sentido. Todavía hay ciudades, como en el caso del este, donde hay muchos postes de madera y hay postes de hormigón trenzado, ¿verdad? Y tenemos postes de chapa o metálicos en muchos casos. Mira, esto es un tema que hay que verlo con más detenimiento, porque precisamente en el este, sobre todo, que te puedo decir que esta ha sido una empresa que hasta cierto punto como se sintió un poquito abandonada durante muchos años, ¿verdad? Y muchas cosas que debieron hacerse no se han hecho, sobre todo lo que explicaba ahorita del tema de la expansión de la red. Cuando usted me habla de ese nidal de conexiones ilegales, como lo llamamos nosotros con cables civiles, ¿verdad? Eso es Telaraña. Sí, eso es muy penoso, porque esto es fruto de que no se ha hecho expansión de la red. Son De acuerdo, conexiones ilegales. claro, de acuerdo a ese crecimiento vegetativo, la gente se ha mudado en diferentes lugares y lamentablemente en nuestro país no hay todavía, lo que tiene que ver con ordenamiento territorial no está bien claro. Esa situación no se ejecuta en toda su dimensión y esto ha permitido que la gente se mude donde quiera, como quiera y como entienda. Andrés Portes, la sirena de los bomberos nos indica a nosotros que terminamos ya el programa. Bueno, es lamentable, pero hay muchas cosas que hablar todavía, ¿no? Señores, despedimos a Andrés Portes, gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Este de Este. Gracias por la visita. De esta forma, señores, nos despedimos. Nos vemos mañana.